Estamos conectados con todo el Ecuador. Vamos a continuar en este espacio y es necesario conocer qué percepción tienen los trabajadores frente a la situación económica que vive el país. El empleo, el desempleo, el subempleo, la pobreza. Una crisis económica que ha provocado medidas por parte del gobierno nacional. Una crisis que se traduce en más subempleo y pobreza en el Ecuador. Se ha dicho que la situación económica que heredó el actual gobierno del presidente Lenín Moreno, y así lo han evidenciado actores sociales, actores políticos, periodistas, medios de comunicación, de que la mesa quedó llena de deudas, no una mesa servida. ¿Cuál es la perspectiva que tienen los trabajadores frente a una realidad que estamos viviendo y de la que no logramos salir, como un pantano que nos atrapa y que nos vuelve a dejar hacia adentro? Le pregunto a Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUTS, integrante del Frente Unitario de Trabajadores. Don Edwin, las últimas cifras sobre subempleo, sobre pobreza en el Ecuador, ¿qué evidencian? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente en su emisora, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que se sigue repitiendo la historia. Creen, el gobierno y los empresarios creen que una salida de la crisis es que los trabajadores absorbamos, pongamos el hombro para salir de la misma. Una crisis que no ha sido provocada por los trabajadores ni por el pueblo ecuatoriano. Una crisis donde los grandes ganadores de los 10 años de Correa y los 2 años del presidente Moreno siguen siendo los mismos grandes grupos económicos y financieros que han venido lucrando de estas crisis. Y yo pregunto, ¿cómo un trabajador desempleado, despedido, puede poner el hombro para salir de la crisis del país? Yo le pregunto al presidente Moreno, ¿cómo le pedimos a más de 5 millones de trabajadores que están en el desempleo y en el subempleo que arrimen el hombro para salir de la crisis? Cuando una responsabilidad ética y social que deben tener los empresarios es dignarse, primero, en ellos mirar hacia adentro del país y ver que hay un país en crisis y no despedir trabajadores. 2, ellos deben proponer una política de empleo conjuntamente con nosotros como trabajadores y con el gobierno para decir, a ver, sentémonos a la mesa y veamos cómo podemos generar empleo. No se trata de enfrentarse, como decía algún representante o funcionario del gobierno, que nosotros somos, de alguna manera tenemos ira contra el empresariado. No, no es eso. Lo que sí queremos decirles a los grandes grupos económicos, que son los ganadores de esta etapa, que son los llamados también a proponer políticas de empleo. Lo único que les hemos oído del pueblo ecuatoriano es que hay que flexibilizar más la mano de obra, que hay que perdonarles los más de 4.000 millones de dólares, que no son 4.000, son más de 7.000 millones si tomamos en cuenta los 3.000 millones que ya se les perdonó en el 2015 con Correa. Pero entonces, lo que ha recaudado, de acuerdo a las cifras oficiales, Edwin, del Servicio de Rentas Internas por efectos de la remisión de intereses, multas y recargos, es poco más de 1.200 millones de dólares. ¿Cómo entender que los grandes empresarios no se han acogido a esta remisión porque consideran que hay todavía espacio para litigar, para, si se quiere, ganar procesos al Estado ecuatoriano? Y es por eso que esta remisión es más bien de pequeños y medianos empresarios, de acuerdo a las propias cifras de la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Correcto lo que usted dice, y lo que nos dijo el mismo ministro de Finanzas en la última reunión que tuvimos
de 25 minutos con el señor presidente, y el mismo ministro de Finanzas nos decía que no son los grandes grupos económicos y empresariales que han ganado en los 10 años de Correa, sino son los pequeños y los medianos los más conscientes en pagar esas deudas. No así los grandes grupos económicos que están esperando, al igual que el 2015, que estas deudas prácticamente no se cobren. Yo me pregunto, Wilson y pueblo ecuatoriano, uno cuando le debe a la banca, se pasó un día y están todos los días en el teléfono hasta que paguemos. Y si no pagamos, empiezan los juicios de coactiva y de cobro y de embargo. ¿Por qué el gobierno se demoró tanto en cobrar y dejar que se acumulen estas deudas? Por más litigación que sea, ¿por qué esperar tantos años para que cada 3 o 4 años estos grupos pidan que se les perdone y se les condone las deudas? E incluso en en el año pasado, crear una ley exclusivamente para perdonar las deudas y condonación. Y aún así no se han acogido los grandes grupos económicos. Señor Bedoya, es tan grave la situación que los trabajadores han decidido hacer acciones, salir a protestar. Entiendo que para el 30 de enero está prevista una movilización por parte del Frente Unitario de Trabajadores, pese a que se echó marcha atrás en el incremento del precio del diésel y pese a que se ha descartado. Yo quiero que escuche lo que dice incluso el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Grande, en diálogo con este periodista esta mañana, descartando aquellos cucos que ya están pronunciando algunos dirigentes sindicales. De lo que se busca es crear un escenario para privatizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Escuche, por favor. Nosotros hemos pintado la situación con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque creemos que la transparencia, que la honestidad debe ser un principio de toda gestión pública. Pero no nos hemos quedado ahí, sino que hemos diseñado una estrategia porque el gobierno nacional, yo soy representante del presidente, tiene la voluntad absoluta de sacar adelante el Seguro Social. Doctor, ¿es sinceramiento de la realidad del IES o es pintar un escenario lúgubre para ir a la privatización, como están ya anunciando trabajadores y que por ello van a movilizarse, trabajadores y jubilados? Mire, Manuel Muñoz lo ha dicho el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, nos José Villavicencio. Nos hemos reunido con el FUD, con el propio José Villavicencio, le hemos explicado la situación, somos absolutamente claros, nosotros no preparamos nada para llegar a un escenario tal o cual, no es así, nosotros somos absolutamente francos, nuestra forma de actuar además... ¿No están direccionando a la privatización del IES? De ninguna manera, y menos... ¿Eso está descartado? Absolutamente, y menos de una persona que cree en lo público. Yo vengo de lo público. Es decir, vengo de una... Claro, no entendemos si es parte de un proyecto político, pero no solo eso, sino que tiene unas líneas maestras ideológicas. Así es, que defiende fundamentalmente la garantía de los derechos sociales de las personas. Bueno, ahí está, descartada aquella privatización del IES que ya vienen hablando algunos dirigentes sindicales. ¿Qué decir frente al tema? Mire, Wilson, todos los ecuatorianos saben lo mismo, nos han repetido, y lo dijimos con mucho respeto al doctor Granda el día de ayer que estuvimos en una reunión en el Consejo Superior y le manifestamos esto. Cuando él dice hay una crisis en el Seguro Social y que eso es real y hay que ver las formas y las salidas, a nosotros nos gustaría que diga, bueno, vamos a ver las formas y las salidas, pero ustedes no van a hacerse ver los afectados. Eso se deja abierto. Entonces es como que se sigue presionando y diciendo en los medios que hay una crisis, y claro, la crisis la vamos a tener que pagando nosotros. Y gracias por el tema del IES. Mire, solo en recaudación de 2 millones de afiliados con un salario básico actual de $394, el IES recauda anualmente más de 1.938 millones más o menos de dólares anualmente. Con esto le quiero decir que el IES es la única institución del país que no está con iliquidez, tiene liquidez, y que sería una irresponsabilidad de los administradores en seguir creyendo que el IES va a ser una caja chica. Por ahí debemos empezar. 2, le escuchaba al doctor Granda el día de ayer y hoy día
que van a contratar 80 centros más para medicina primaria. Y él mismo decía que costaba $100 atender una gripe. Pero si yo le decíamos ayer y ayer le proponíamos, a breves rasgos, porque no tuvimos la profundidad todavía para dialogar sobre el tema, le decíamos, pero si hay los servicios médicos de empresa, donde el IES no tiene que pagar un solo dólar y donde la atención primaria se la hacen las empresas. Y ahí se puede hacer convenios con empresas sin que el IES desembolse un solo dólar para la atención de medicina primaria. Entonces, mire, hay alternativas que nosotros tenemos para proponer, pero el tema es, ¿nos van a escuchar? ¿Van a acoger lo que nosotros les proponemos? O por lo menos que nos digan, como les hemos dicho, digan, saben que esto no es posible, porque ya hemos visto técnicamente que no lo es. Y no nos han demostrado hasta ahora ninguno de los temas, tanto en la creación de empleos, tanto en la paga de la deuda de los empresarios y tanto en el tema del IES. Entonces, nosotros sí tenemos conciencia de que hay que defender al IES y al BIES, convirtiéndolo en una banca de primer piso, dando créditos baratos a los pequeños y medianos empresarios, y ahí tenemos un flujo de caja y liquidez todos los días, porque en el IES todos los días ingresa plata, y nosotros podemos bajar los intereses y prestar a menos intereses y competir con la banca privada. Ahí están las propuestas. ¿Por qué no lo acogen? ¿Por qué no lo prueban? Para decir que se han equivocado, que nosotros no hemos tenido razón. Lo hemos venido proponiendo hasta la sociedad, Wilson, y por eso es que nosotros vamos a ir a las calles hasta que se nos escuchen las propuestas, porque no puede ser que nuevamente el pueblo ecuatoriano, y usted lo acaba de decir, más de 5 millones de compañeros trabajadores están en el subempleo y en el desempleo, sin ninguna alternativa de empleo, sin ofertas de empleo por los grandes grupos económicos, que son los grandes ganadores de esta época. Es también importante entender los temores que tienen los trabajadores, sus dirigentes, sus representantes, porque se habla de concesiones y privatizaciones, y ustedes ahí relacionan el tema, más allá de que hay prohibiciones constitucionales de no topar las áreas estratégicas, pero ustedes consideran que concesión es sinónimo de privatización. Bueno, hay un refrán que dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa, dicen. No pueden ponerle privatización, pueden ponerle concesión, alquiler, lo que sea. Pero ¿cómo puede ser posible que en empresas estatales donde hay ganancia se quiera dar a otra empresa privada a que administre sin poner un solo centavo de inversión? Nosotros hemos dicho muy bien, díganle a la empresa privada que venga a invertir en algún aspecto de la obra pública, ahí invierta y ahí tiene su ganancia, pero que invierta. Pero ¿cómo vamos a darle a manos lavadas de empresas que están ganando para poder nosotros perder, que nos suban el costo de la telefonía o de la electricidad y ellos siguen ganando? Entonces eso no se entiende, compañero Wilson. Entonces me parece que sí hay que tener raciocinio y que los ecuatorianos ya no somos ingenuos, ya no estamos para caer nuevamente en ingenuidad, sabemos claramente lo que significa la privatización y sí, desgraciadamente, sí hay metida de mano de grupos que quieren y que están interesados en que se sigan las recetas del Fondo Monetario Internacional, que ha generado debacle en todos los países de América Latina, y ahí tenemos ejemplos de Argentina y Brasil. Entonces no podemos caer con estos reflejos que están pasando en la región, que el Ecuador tenga que pasar nuevamente y volver a esta época de las recetas fondo monetarista. Pero el escenario es salir a las calles, tratar de expresar el descontento o una convulsión que puede terminar en una situación caótica en el país, Edwin. Mire, nosotros 2 años le hemos venido pidiendo al gobierno ser escuchados, que se debatan nuestras propuestas. 2 años venimos en este asunto, desde que el gobierno del presidente dijo que le demos 100 días para poder. Han pasado ya 2 años y las propuestas de los trabajadores no han sido escuchadas, ni siquiera debatidas. Y les hemos dicho que si hay alternativas, y le estoy demostrando en lo que le estaba planteando, que sí hay alternativas. Pero si no nos escuchan,
¿Cuál es el otro camino que nos queda? Seguirnos quedando quietos y que nos caiga la crisis sobre el peso de los trabajadores, que haya más desempleo, que crezca más la pobreza. Entonces no podemos estar quietos, inmóviles, frente también a esta inercia, mientras que con los empresarios se reúne 2, 3 días, con nosotros 25 minutos tuvo la gentileza el presidente de recibirnos, y en 25 minutos tuvimos la capacidad de decirle 2 o 3 alternativas para empleo. Alternativas, señor Bedoya, que pasan ¿por qué? Porque, mire, los empresarios dicen, queremos nuevas formas de contratación laboral para poder generar más plazas de trabajo. Y ustedes leen eso como una flexibilización. ¿Cómo entender si es que es posible contratar a más personas cumpliendo con la ley, media jornada o 3/4 de jornada? ¿Eso cree que no es positivo? Le pregunto, no estoy tomando partido por esta propuesta que quizá se la viene ventilando desde hace mucho tiempo. Mire, yo solo digo, veamos lo histórico. ¿Qué pasó cuando hubo el trabajo por horas y la tercerización? ¿Creció el empleo? No creció. Si usted ve las cifras en relación a la población económicamente activa que estaba en esa época, de más o menos 5 millones a 6 millones de habitantes, teníamos casi el mismo porcentaje de subempleados, de trabajadores desempleados y subempleados. O sea, no creció el empleo, no se reactivó la economía. Entonces, en cambio, si es que nosotros acogemos de que se les dé las facilidades al sector empresarial, que se les eliminen los impuestos, que se les bajen los aranceles, pero con el compromiso de generar empleo estable, empleo de calidad con salarios dignos. Esto se lo puede hacer, ya se lo ha hecho, no estamos inventando el agua tibia. Se lo hizo en Portugal, un país que no es socialista, con todos los problemas que tuvo, una crisis casi parecida a la de nosotros, se lo hizo, que ha crecido en el 2% y hoy está creciendo entre el 4 y el 5%, desoyendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y subiendo los salarios y reactivando el consumo y mejorando los créditos a la pequeña y la mediana empresa nacional. Eso lo ha hecho Portugal. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros como Ecuador, que tenemos una riqueza inmensa en turismo, en recursos humanos naturales? Entonces me parece que sí hay alternativas, pero sí tiene que haber la voluntad y el compromiso político del sector empresarial y dejar de chantajearle al gobierno, de comprometerle al gobierno de que si no cumple eso, ellos no van a colaborar. Entonces me parece que es muy poco ético lo que hacen los grandes grupos económicos aquí en el país. Los indígenas, entiendo yo, que también están adoptando acciones y han decidido movilizaciones para el 28 de enero. Entiendo yo que ustedes están coordinando acciones con estos sectores porque han estado juntos en las últimas etapas, incluso enfrentaron elecciones junto con los indígenas. ¿Es una posibilidad coordinada, secuencial de acciones que ustedes van a implementar? Dentro de las organizaciones sindicales y históricamente nosotros hemos tenido una unidad férrea con el movimiento indígena y estamos de hecho coordinando tanto con Ecuadunari, hemos hablado con el presidente de la CONAIE para hacer acciones ya conjuntas más adelante porque esta es la primera movilización nacional que se va a hacer. Después nosotros vamos a coordinar con otras organizaciones como los compañeros de la CONAIE, los otros compañeros de las organizaciones sociales, para poder avanzar en movilizaciones hasta que el gobierno escuche las propuestas de las organizaciones y vea que sí hay alternativas para poder salir de la crisis y hablar en un solo idioma para sacar al país adelante. No es un beneficio para los sindicalistas, no es un beneficio para los indígenas, es un beneficio para el país. Edwin, yo simplemente quiero terminar a propósito de algunos mensajes que he recibido por este diálogo y por las menciones realizadas en el mismo. Quiero terminar poniendo en escena
las declaraciones que realizó para nuestro medio de comunicación la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Ella se refiere a lo recaudado por la remisión de intereses, multas y recargos, porque los trabajadores y algunos actores vienen hablando de que se les ha perdonado más de 4.000 millones de dólares, incluso se habla de mucho más. Pero aquí está lo que exactamente dijo Marisol Andrade, de acuerdo a las cifras oficiales, para no prestarnos a interpretaciones ni tampoco afirmaciones sin fundamento. En este año 2018 tuvimos remisión, sobrepasamos, se gestionó el doble de la meta. Recuerden, asimismo, en este mismo espacio de comunicación estuvimos dando cifras y recordemos, 602 millones fue la meta proyección de recaudación por remisión en el año 2018, se gestionaron 1.268 millones por remisión. De esos 1.268 millones, 1.101 millones corresponden a recaudación efectiva y la diferencia, los 167 millones, corresponden a facilidades de pago, cuotas que serán canceladas en el año 2019 y 2020, recordando esa gran facilidad que se les dio a los micro, pequeños y medianos que si no tenían la posibilidad de cancelar el 100% del capital, podían acceder a facilidades, cuotas de hasta 24 meses desde que fue expedida la ley, que fue publicada en el registro oficial, y esas cuotas no generan interés. Ahora. Ahí está, exactamente las cifras oficiales, y me remito a la fuente. Me está dando la razón. Yo le estoy diciendo que son la deuda de ellos desde más de 4.000 con intereses y multas. Pero se habla ligeramente de que se les ha condonado más de 4.000 millones, y a eso voy, porque ahí está claro, la condonación se ha producido. Hay otros que no se han acogido a esta remisión y que van a seguir litigando. Así es, pero mire, Wilson, ahí es el tema. ¿Por qué tanto tiempo acumular tanta deuda? Y ahí sí son 4.000 millones de dólares y 3.000 millones de dólares en el 2015 acumulados. ¿Por qué no se ha podido cobrar? ¿Por qué no se ha podido embargar, incautar y dar los nombres de los grandes grupos económicos? Lo acaba de decir la señorita del Servicio de Rentas Internas. Los pequeños y medianos son los que se han acogido. Entonces el ministro de Finanzas tampoco miente cuando nos dijo en la reunión con el presidente que los que más se han acogido han sido los pequeños y medianos. Los grandes grupos económicos, que son los que más deben, no se han acogido. Eso nos dijo a nosotros. Yo me voy a lo que nos dijo el ministro. Entonces, a mí me parece, a ese grupo, a ese sector, lo que el presidente debe llamarle la atención. Y a mí me preocupa, y esa es una visión desde los trabajadores, que estos grupos poderosos son los que estén condicionando al gobierno. Entonces, eso es un aspecto que está pasando y que es la visibilidad que se está dando hacia afuera de que grandes grupos económicos que están debiendo al Estado son los que están condicionando para que se dicten leyes de flexibilización laboral. Gracias, Edwin. Muchas gracias por atender esta invitación y poder debatir ampliamente esta serie de elementos que al momento son de preocupación nacional. El tema de la recaudación, de la crisis económica y de las movilizaciones que están decidiendo algunos grupos sociales en contra de las medidas adoptadas por el gobierno. Edwin Bedoya es vicepresidente de la CEDOCUD, una de las centrales sindicales que integra el Frente Unitario de Trabajadores.